Bueno, recordemos un poquitito lo que dejamos anoche. Aquel hombre de Dios, Moisés, le pusieron como respaldo la roca y sus ayudantes sostenían sus manos. ¿Qué responsabilidad nos cabe a cada uno en las necesidades de nuestros hermanos, del pueblo de Dios? Lo que Dios ama tanto. Pudiéramos nosotros tener esa visión del alcance que da la misericordia de Dios, que muchas veces tuvo que reclamar a su pueblo: no quiero sacrificio, misericordia, porque allí es donde se manifiesta la presencia del Dios Altísimo. En esta noche vamos a mirar un poquito más hacia nuestras vidas, de aquellos grandes hombres de Dios. Venía a mi memoria recién, allí en Génesis, cuando Dios le va a avisar a Abraham que va a tener un hijo. Qué cosa maravillosa, todavía no tenía el hijo y sin embargo dice Dios: yo sé que después de sí Abraham mandará a sus hijos, su familia, que guarden la palabra de Dios. Hermanos, fue siempre el acento que puso Dios en su palabra. Después, esto mismo utilizaría el Señor Jesús allí en Mateo, cuando está considerando al hombre que escucha la palabra de Dios. El que la escucha y la obedece, y el que la escucha la menosprecia. Es aquello que podemos decir en esta noche, como Moisés hizo triunfar al pueblo porque él se había apoyado en la roca de los tiempos. Así en Pedro, la misma roca que desmenuza es la roca que da paz y tranquilidad. Es donde se apoya la casa eterna para disfrutar toda la gracia de Dios. Por eso, dos aspectos importantes. ¿Dónde nos hemos apoyado? ¿Quiénes nos rodean? Es muy importante, queridos hermanos. Así fue que libraron aquella batalla y Dios les encargó algo muy importante: que no le tuvieran más mínima misericordia. Y ahora vamos a ver que a través del tiempo fue uno de los enemigos más tremendos de Israel, hasta que llegamos al libro de Esther, y ahí vamos a ver algunos acontecimientos. Pero miren qué detalle, qué cosa tremenda. En el libro de Esther, Israel está cautivo. En el libro de Esther casi no habla de Dios ese libro. Sin embargo, hay algo preponderante, sobresaliente y maravilloso. En todo tiempo, Dios no ha quitado su misericordia y está pendiente de cada una de nuestras vidas. En el libro de Deuteronomios, capítulo 25, dos versículos muy importantes que se añaden a los que hemos leído. Por eso vamos después a entender un poco más cuando Dios se enoja con Saúl, aquel que lo había elegido con tanto cariño. Capítulo 25 de Deuteronomio dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. En nuestros días recorremos el libro de Romanos, un compendio maravilloso que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, marca dos hitos importantes en la vida del redimido, y es la carne y el Espíritu de Dios. Y ese hace énfasis: el que sigue a la carne morirá, mas el que sigue el Espíritu vive eternamente.
Otra vez lo que el Señor había dicho en Mateo, ¿no es cierto? ¿Cómo oigo? ¿Cómo digiero lo que me alimenta? Así que la oración, las compañías que nos rodean, los hermanos, por supuesto, estoy hablando, compañeros de viaje hacia el encuentro del Señor Jesús. Sobre todas las cosas, hermano, lo hablo mucho acá en la zona. Es muy importante con quien platicamos, nos aconsejamos unos a los otros, que sean hombres y mujeres espirituales, porque de los otros vamos a adquirir sus maneras, sus formas de ser. Ahí en Proverbios, ya no voy a entrar en eso, pero en Proverbios dice, para que no adquieras sus vicios, sus costumbres, sus maneras malas. Moisés había sabido rodearse. Y qué cosa hermosa. Cuando manda a Josué, fue y obedeció en todo. Josué en la batalla, Moisés en la presencia de Dios. Qué cosa hermosa es la figura que nos muestra que fue lo que aconteció para llevarnos a lo que diría el apóstol Pedro, ahí, 1 Pedro 2:4, no puedo dejar de leerlo. Qué importante figura la de Moisés. 2:4, acordándoos, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Hermanos, la misma piedra, la persona preciosa del Señor Jesús, piedra preciosa para sus santos, porque nos hace descansar, nos permite al amparo de su seguridad. Podría hablar ahora y agregar, cuando David se va al encuentro del gigante, nos dice la palabra de Dios enseguida, habíamos leído anoche, ¿no es cierto? Cuando terminó la batalla y habían vencido, dijo Moisés, Jehová Anisi. ¿Qué significa? Jehová es mi bandera. Y traje a la memoria a David, digo bien, David que dijo, ¿quién es este para burlarse de los escuadrones de Jehová? Yo lo venceré en el nombre de Jehová. Y cortó su cabeza. Hermanos, Jehová Nisi, él es nuestra bandera. Siempre en las grandes batallas prevalece y tiene importancia cabal la bandera que identifica y que despierta esa fuerza, esa valentía para entrar en el fragor de la batalla. Y nos dice la palabra de Dios que no escapó de los ojos del santo que venían cansados en el camino, y aquellos que venían resguardados en la retaguardia no había sido tenida ninguna consideración. Por eso le dice Dios, estos deben ser aniquilados, por cuanto que encontramos, muchas veces yo me lo preguntaba, hasta que un día leyendo,
la palabra de Dios me contesta. No había remisión ya para ellos. Se habían dado por completo a la idolatría. No querían oír la voz de Dios. Y Dios decide borrarlos de la tierra. Pero, qué cosa tremenda. Cuando levanta a Saúl, que es una de las enseñanzas muy importantes, Dios manda al profeta y le dice, dile a Saúl que vaya a pelear contra Amalek y que lo borre de la faz de la tierra, que no perdone niño, ni anciano, ni oveja, ni buey, que lo limpie por completo. Por eso se hace un poco incomprensible si el Espíritu no guía. ¿Por qué Dios se enojó tanto con Saúl? Que fue desechado. Porque Dios le daba el primer trabajo a Saúl importante para la paz de su pueblo, conociendo el feroz enemigo. Estuve mirando un poquitito a través de las escrituras, ¿no es cierto? Y lo vamos a hallar a Amalek no tiene prácticamente lugar estable. Su encuentro fue allí en aquella zona entre el mar y el lugar que ellos venían cruzando por el desierto. Solían estar agazapados, y dice la palabra de Dios que era cabeza de naciones. Si bien no estaba establecido como una nación determinada, nos muestra la palabra de Dios que se formaban en bandos grandes. Algo vamos a leer también, que no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo. Vamos a leer en Jueces 6, cuando aquel hombre Gedeón, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Venían en grandes hordas, eran multitudes y arrasaban con todo. Y lo que no robaban lo destruían y se llevaban todo. Por eso cuando Dios llama a Gedeón, le dice, con esta tu fuerza tú liberarás a tu pueblo. Y Gedeón, pobre, dice, yo soy el más pequeño de la familia. Nosotros somos una tribu pequeña. ¿Cómo, mi señor? ¿Con qué voy a ir yo a la batalla? El ángel de Dios había aprobado al hombre. Una vez más, sin embargo, así todo siguió subsistiendo aquellas tribus. No hablo solamente de Saúl. También David luchó contra Amalek. Pero, como les dije, nos va a sorprender sobremanera cuando Dios tiene planes y los cumple. Muchas veces nosotros podemos llegar a no ser correctos en la apreciación, porque verdaderamente Dios no solamente escoge a hombres que Él decide. Cuando nosotros vamos a Corintio, no nos dice que fueron de lo más espléndido ni de los ejemplos de la sabiduría, sino que escogió lo débil de este mundo, para que escuchándolo a Él seamos más sabios que ellos, primero por la obediencia y segundo para dejarnos guiar en el camino. Así que hay una razón muy importante, el hostigamiento de aquel pueblo, y parecía mentira que no lo alcanzaban a comprender. A David se le escapó a algunos jóvenes que se volvieron a fortalecer. Saúl dejó lo que él creía que era lo mejor, aún el rey que lo tiene que matar el profeta. Gedeón los corrió, los sacó de las tierras y por 40 años, dice las escrituras, tuvieron paz. Pero miren qué detalle. Vayamos al libro de Esther, que nos va a redondear el pensamiento, que es donde menos lo esperaba, pero que toda la escritura de Dios. Por eso, al leer de Balac, posiblemente terminemos con ese concepto de Balán. También allí hay un misterio tremendo. Pero vayamos primero al libro de Esther. Capítulo 3, no lo vamos a leer todo, por cierto, hermano. Si ustedes lo leen todo, ahí está clarito, es sencillo de analizarse, y ahí vemos donde aquellos
prisioneros, porque allí donde se encontraban, esa gran nación, ese gran imperio que era el imperio persa, era un imperio que creo que lo llaman Aquemenidas, que era tremendo el territorio, uno de los imperios más grandes que hubo. Bueno, allí estaba el pueblo de Dios preso. Y es tremendo, hermanos, que allí presos ellos son los que exterminan a estos enemigos. El poder de Dios. Cuando Dios tiene un plan, lo va a realizar. Y no cabe duda. Y después lo vamos a ver en el profeta, que está mirando desde el tiempo allá atrás, embelesado con el campamento hebreo, que no quiere corromperse, Balán, no quiere corromperse, porque le dice a Balac, no quiero tu plata, no me interesa y yo no voy a decir lo que Dios no me diga. Sin embargo, Balán en un momento dado le dice, miren, si esto no lo pudieron hacer, háganle en esto, que es cuando mandan a las jóvenes para que perviertan a los jóvenes, como se ha dejado también eso en las iglesias, hermano, para que perviertan a los jóvenes y Dios tiene que matarlo a Balaam. Pero cuando nosotros meditamos y vemos la conducta de este hombre, nos parece mentira. Y era un hombre que escuchaba los dichos de Dios. Era un hombre sacerdote de Madián, que tenía conversación con Dios. Sin embargo, qué cosa tremenda. Pero leamos, yo prácticamente les leo ya donde termina, pero un poquitito se los expreso oralmente. Cuando ya casi el pueblo de Israel allí, en el imperio, iba a ser destruido. Y miren qué vuelco que suele dar los hombres de Dios que oran y se humillan a la presencia de Dios. Porque eso hizo Mardoqueo. Él le dijo a Esther, dile a mi pueblo que me pondré en silicio y en oración, cosas que deberéis hacer, porque ya estaba decidida la muerte de ellos. Capítulo 3 de Esther. Y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y le puso su silla sobre todos los príncipes que están con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos él, le denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada se beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos en los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo,
enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 3 el mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que echaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia, según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, en el día 13 del mes 12, en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandato a cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ustedes si leen todo el libro de Esther, van a ver que es maravilloso, es algo, el vuelco que pega el hombre de Dios, que se inclina en la presencia de Dios. No le ruega a ningún amigo, no busca influencias políticas. Y miren qué decía este enemigo del pueblo de Dios. Son gente que no te sirve, rey. Es más negocio matarlos a todos. El enojo que él tenía con Mardoqueo se lo cargó a todo el pueblo. Y había hecho en la fiesta de ese mes, el mes de Adar, era como echar suerte, una decisión. Y aprovechó Amán, que conocía la corte, sabía cómo desenvolverse en medio de ella y tenía esa capacidad. Fíjense ustedes que consigue darle más plata al rey, que estaba lleno de plata, sacándolo de la hacienda. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no se puede arreglar a veces con palabras, se arregla con dinero. Lo mismo que pasaron con aquellos testigos de la resurrección del Señor. Dice que le dieron dinero y dice, si el gobernador se entera, no te hagas problemas, nosotros te vamos a cuidar. Como lo es cada día de nosotros, hermanos. Por eso, qué importante es la fe, qué maravilloso es la posibilidad que nos da Dios. Lo demás es perecedero. Así que en el día que echaron suerte para matar a los judíos, hasta aquí no habían podido exterminarlo. Estamos hablando, ya habían sido deportados, habían pasado los reyes, ese tiempo donde pareciera que se habían olvidado de Amalek. Y Amalek es la carne, es lo que nosotros sufrimos muchas veces, aún en lo personal. Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mismo hombre de Dios reconocía dentro de él esa rebelión tan dura. Y hermanos, ahora se va a enterar Mardoqueo. Lo va a saber Esther. Esther, estrella significa, Esther. Aquella mujer que obedecía en todo a su tío. Y cosa importante, a veces la influencia de los padres, aunque Mardoqueo y su esposa la habían criado, era su sobrina, pero para ella era como un padre. Y todo lo que le decía este hombre, tal es así que cuando vio que Mardoqueo se humillaba, se ponía en silicio, ella le preocupa, ¿qué es lo que está pasando? Y Mardoqueo se lo hace saber. Ha sido sentenciada a la muerte para nuestro pueblo. Y le dice que los demás doblen sus rodillas para orar a Dios, que Él nos podrá salvar de esta situación. Mientras tanto, allí estaba Amán ordenando todas las cosas por una simple
celosía o una situación incómoda. Pero Dios estaba mirando. Dije, ustedes van a ver que prácticamente no habla este libro de Dios. Sin embargo, está Dios en todos los movimientos, en todos los hechos, los cuales son históricos. Le estaba mirando un poquitito lo que era aquel reino, Aquinimenda, que es tremendo. Era un territorio donde hoy actualmente es Irán, Irak, Turquía, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Allí está en Wikipedia, buscando, encontré todo. Era un territorio tremendo, 120 y pico de provincias. Era un territorio enorme en el cual intercede Dios. Y qué cosa tremenda. Cuando el consejo al rey fue, no te sirven para nada esa gente. Ojalá hablen de nosotros como hablaron al rey, como expresaron de aquel pueblo. No obedecen tus leyes. Son gente distinta a nosotros. ¿Qué es lo que quería Dios de su pueblo? Es lo que quiere Dios de su pueblo. Y nos dice la palabra de Dios que todo esto se iba cocinando de tal manera que la reina empieza a mover las fichas ahí en el temor de Dios, en la guía y el consejo de su padrastro para invitarlos a una fiesta que habría de hacer. Contento, Amán, todo le salía redondito, hasta que la reina le hace saber al rey. Pero antes de esto hay algo muy importante en el relato. Nos dice la escritura que el rey una noche estaba desvelado, no podía dormir. Y dice que mandó pedir el libro de las memorias. Y allí aparece la historia de aquel hombre que lo había previsto cuando aquellos dos eunucos estaban confabulándose contra el rey. Y que él lo hace saber a Esther. Y Esther le dice, y estos dos hombres son ahorcados porque encontraron que el asunto era real. Ahora ese hombre esa noche no podía no dormir, justo esa noche, cuando todo se estaba preparando para hacer una masacre del pueblo de Dios. Sí, claro. Es como cuando estaban frente al mar. Los carros de Faraón venían al galope tendido con todo su armamento. Y aquella gente estaba desprovista de todo, pero estaba Dios con ellos. Y cuando Dios le habla a Moisés, le dice, Moisés, no hace falta entrar en conversación. Extiende la vara que he puesto en tus manos. Abre el mar y empieza a caminar. No pierdas tiempo, no mires hacia atrás, hacia adelante. Porque esta gente que viene detrás tuyo no la vas a ver más. Hermano, Amán había preparado todo. Hasta la horca había preparado para Mardoqueo. Y dice que se usó para él y su familia. Y según las escrituras, cuando dice, por eso me corre el tiempo, Agageo era el título que se le daba a la gente de nobleza de los amalecitas. Agageo está escrito que es como se le llamaba faraón, no se le decía rey, se le decía faraón. Bueno, Agageo era un título que tenían los amalecitas que eran de rango. Y lo hemos leído, ¿no es cierto?, de Amán. Dice que era Agageo, era de lo que había quedado de aquellos amalecitas, de aquellas tribus nómades del desierto que venían en abundancia. Lo que había hecho a escondida, Dios lo había puesto a la luz. Y el enojo de aquel hombre que no podía resistir a aquellos que eran distintos a él, hoy actualmente se sigue festejando en el pueblo de Israel la fiesta del Purim, que es el recuerdo que Esther, en la que después de la victoria, porque allí el pueblo se fortalece, tiene la veña del rey y salen a la batalla. Y lo que iban a hacer contra los hebreos
por mandato de Mardoqueo, un hombre sencillo que estaba a la puerta del reino, que estaba atento, solamente le preocupaba su nación y que Dios lo acompañaba en sus ruegos, porque él, lo primero que le dijo a la reina, dile al pueblo que se humille en la presencia de Dios. La oración la que hemos empezado el sábado a la noche, qué maravillosa es la oración. Cuántas cosas nosotros vemos y se nos ocurren en nuestra cabeza, pero en la voluntad del Altísimo está todo claro porque así lo ha preparado. Por eso quise comenzar en esta noche hablando de Abraham, porque yo conozco a Abraham, dijo Dios, y sé que después que él se vaya, habrá enseñado a sus hijos a que guarden todas estas cosas que yo le mando. Hermanos, son días no fáciles, siempre fueron difíciles, para todas las épocas, para todos los tiempos, pero el hombre que siente el llamado de Dios, donde el poder y la gracia del Altísimo se manifiesta, no hará otra cosa que dar cumplimiento a esto. La fiesta que había sido preparada por un perverso se trastocó en desgracia, y aquellos que aparentemente nada los podía rescatar, el poder y la gracia de Dios, que no dejó dormir a un rey, y entonces se acordó de Mardoqueo. Y allí vino el desastre de Amán. Qué importante los hijos de Dios, con temor y reverencia, llevando delante de él cada día. Quería tocar este tema y ampliarlo, pero el tiempo es el tiempo siempre igual. Y hermanos, cuántas enseñanzas nos deja. Por eso es que había preparado varios pasajes, pero no quise anoche dejar sin leer aquella lectura, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda, orando en todo tiempo, en todo lugar, y sean manifiestas nuestras oraciones delante de él. Esto es nuestra esperanza, esto es el cada día, sin mirar las cosas que acontecen, sino a través de la palabra de Dios, poder vivir con el gozo de una salvación, mostrando al mundo que somos distintos y que es Dios el que rige nuestros destinos. Qué pasaje maravilloso. Cuánto nos habla las Escrituras con respecto a la carne. Pero qué testimonio grande nos deja de aquellos que nos precedieron y que estuvieron atentos, buscando la gracia y el favor de nuestro Salvador. Queridos, habría mucho que quería extenderme en este tema tan amplio, pero acordémonos cuando Moisés clamó a Dios. Venían de viaje, venían cansados, venían maltratados, pero sabía que la única esperanza y el único socorro vendrían del Altísimo. No les hablé de Balán al final, ¿no es cierto? Que dijo Balán al final de toda la profecía. ¿Quién pudiera? A ver si lo encuentro. Sí, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Y tomó su palabra otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando Dios hiciera estas cosas? Balán deseaba ver cómo el ceneo se levantaría por el poder de Dios. Pon tu nido en la peña. Hermano, ¿cuánto nos dice la palabra de Dios? Y qué clarito para encender nuestros corazones y esperar confiado, alentando a los de poco ánimo, como dicen las Escrituras, porque la palabra se cumple, como en Isaías 8, ¿no? A lo mejor tarda, pero viene. Salal al-Basás. La destrucción está pronta. Queridos, eso es para el mundo, para los hijos de Dios. El Purín de la fiesta de Dios cambiando y mostrando el cumplimiento de su palabra, cambiando para el hombre las esperanzas que ha puesto en sus pensamientos, mostrando un pueblo distinto, el pueblo de Dios que se dará cumplimiento conforme a su santa palabra. Que no se cansen nuestras rodillas y que nuestro corazón esté pendiente por la obra del Espíritu Santo, clamando al Dios vivo y verdadero. Y entonces, como dice las palabras, como dice el apóstol, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo hemos de tocar estos temas tan importantes? Habiéndonos dado testimonio, y como dice el Evangelio del Señor Jesús, habiendo hecho tantas señales y tantos prodigios. Y la historia que nos viera al encuentro
para ver las veracidades de Dios. Levantando manos limpias y corazones puros delante de su presencia. Y entonces se responderá, y con esto termino, lo que dice el siervo de la antigüedad. ¿Quién subirá al monte de tu santidad? El limpio de manos y el puro de corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan leyendo allí, Esther, todo el libro es maravilloso en el tema que hemos leído. Cómo se convierte una tragedia en la salvación del Altísimo. Y así va a ser cada día de nuestra vida. Que sea un ánimo, que sea una realidad patente para mostrarle al mundo que somos un pueblo distinto, con leyes que nos da el Señor. Que así sea, hermano, y Dios los bendiga.